Y para eso se ha desarrollado un estudio que me parece bien interesante, que lo hace la empresa Anholster, que es una empresa de software y data science, y que se llama Escáner Constituyente. Ese es el trabajo que desarrolló Anholster y nos interesa conocerlo, que nos cuenten qué fue lo que finalmente encontraron allí. Y para eso estamos ya en comunicación con Cristóbal Uneus, que es socio y director de Data Science de Anholster. Cristóbal, bienvenido otra vez. Qué bueno verte. ¿Qué tal? Hola Verónica, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Muchas muchas gracias por esta gracias. llamada. A ti por No, gracias a ustedes. aceptarla. Cuéntanos, este escáner constituyente, yo daba un poco como un preámbulo como para saber cuál era el objetivo, pero lo primero que quisiera que pudieras aclarar es que más allá de esa hambre de conocer cosas que en Anholster siempre tienen y van buscando datos y cruce información, ¿por qué es importante, por qué es relevante, por ejemplo, saber cómo se comportan políticamente los constituyentes, más allá de la pega que están haciendo? A ver, Scanner Constituyente nació un poco de nuestro trabajo de CIE Chile, en viendo los candidatos para la Sí. convención que era en mayo, ¿no es cierto?, el año pasado, ¿Mm? y viendo que había muchas caras nuevas que estaban postulando que podían salir y que no sabíamos mucho de sus posiciones, ¿no es cierto? Exacto. Entonces lo que hace es que monitorea por un lado las votaciones, pero también monitorea lo que los convencionales dicen en la convención, ¿no es cierto? Y analiza un poco las posturas, dónde están, qué es lo que opinan, redes sociales, como todo el mapeo de la Convención Constitucional, no solamente en los votos, sino también en lo que dicen y sus posiciones. Entonces yo diría que es una mirada bien completa de lo que está pasando en la Convención. Yendo al estudio que tú mencionabas, esto es algo que ya venimos haciendo hace varios meses, también lo hemos hecho con el Congreso, ¿Mm? y una de las cosas diferentes de esta metodología, que no es una metodología que inventamos nosotros, que se viene desarrollando en Estados Unidos hace mucho tiempo, que permite, como tú bien decías, posicionar a los convencionales en una escala -1, que uno mirando los nombres se da cuenta que izquierda-derecha, ¿no es cierto? Básicamente en base a su votación, ¿no es cierto? Ya. Entonces tiene un mecanismo en que los ordena en esta escala, y tú lo que ves, y esto es lo más relevante, nosotros lo habíamos hecho con votaciones anteriores, pero ¿Mm? todas las votaciones anteriores eran por mayoría simple, Claro. ¿no es cierto? Sí, Tanto en comisiones como todos los reglamentos anteriores, todo fue por mayoría simple. La regla del 2/3 nunca se había aplicado, exactamente. y estas votaciones del Pleno, de los informes de la Comisión de Sistema de Justicia y Forma de Estado, fueron las primeras que se aplicaron por la regla del 2/3. Ujú. Y eso es bien interesante porque hasta acá lo único que estaba así como en la mirada más general tal vez de los ciudadanos es que claro, la derecha estaba muy poco representada producto de que a nivel de la elección les fue bien mal, no llegaban al tercio, de ahí las negociaciones eran bien importantes pensando en cómo se iban a desarrollar en esta etapa que estamos viviendo hoy día de la convención. Y en ese orden de cosas quería preguntarte cómo poder entender y mirar la correlación de fuerzas. Uno en el Congreso lo tiene bien clarito, sobre todo ahora que quedó Claro, súper nítidamente establecido la derecha, la izquierda, en fin, sobre todo en el Senado. Pero de la convención, claro. ¿cómo hacernos ese En, mapeo? en la, en la convención, ahora con la votación de los 2/3, hemos ¿Mm? tenido 202 votaciones, ¿Ya? han habido algunos cambios bien interesantes. Ustedes publicaron una nota ahora hace poco, minutos, con nuestros datos, Sí. y una de las cosas que está en la nota, que está muy bien capturado, que me genera harto interés, es que se ven cambios en las votaciones con respecto a votaciones anteriores. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Chile Digno, ¿Ya? ¿no es cierto? Pongo el convencional Marcos Barraza, que antes votaba bien a la izquierda, Del Partido y hoy Comunista, ¿no? día, claro, él es Sí, comunista, ¿no es cierto? Fue ministro del gobierno de exactamente. Bachelet II, ¿no es cierto? Y hoy día está votando mucho más al centro. Ya. Entonces, eso puede ser porque estratégicamente antes podía ser más duro por la mayoría simple, pero hoy día que se requieren acuerdos para los 2/3, Marcos y Bárbara Sepúlveda y otros convencionales se dieron cuenta, me tengo que moderar un poco para poder lograr los 2/3 en los artículos que me interesan más a mí, en este caso al colectivo del partido de Chile Digno. Entonces, la regla de 2/3 sí tuvo efecto en que algunos convencionales se movieran de sus posiciones como más de confort, diría yo, para ver este cambio. Incluso en Vamos por Chile, en la ¿Ya? derecha, Sí. vemos cambios también Eso te iba a en preguntar. el, en el ordenamiento, ¿no es cierto?
teníamos antes más al centro a Cristian Monkeberg, que sigue ahí, pero vemos, por ejemplo, convencionales como Bernardo Fontaine, que antes estaban más hacia la derecha, en la centro-derecha, y se ha corrido harto hacia el centro Bernardo Fontaine, nuevamente con esta lógica que se da cuenta que tiene que moderar sus posturas si quiere ser parte de los acuerdos de los dos tercios. Entonces la regla de los dos tercios sí está haciendo que varios convencionales cambien sus posturas. Ahora se ve también que la derecha en general vota distinto del resto, y eso es algo que yo creo que vamos a ir monitoreando con las votaciones, como bien decía tu colega anteriormente, con sistema de conocimiento el jueves y el viernes. Ya, o sea, si uno además hiciera como un apartado así al lado del texto como una idea general de todo esto, porque no nos olvidemos que hasta hace poquito nomás había convencionales que seguían discutiendo el tema de los dos tercios y querían bajar los quórum y decían que para las normas de lo que se votaba en el pleno no regía, pero sí para el particular. El tema dos tercios siempre ha sido como una pulga en el oído para muchos convencionales que reclamaban contra esa votación. Entonces, si yo te preguntara, ¿sirve o no sirve el establecer los dos tercios como línea roja para votar, Sí. para que la gente se llegue finalmente, si ese es el objetivo, que se pongan de acuerdo, que moderen sus posiciones, que se lleguen a los consensos? ¿Es eficiente? Te pongo un ejemplo. Si yo comparo las normas que se aprobaron en general por mayoría simple en la comisión con respecto a las aprobadas por dos tercios en el pleno, ¿no es cierto? Hay varias importantes que se cayeron, que los estados regionales puedan cobrar impuestos, lo que tú mencionabas antes del sistema plurinacional de justicia, ¿no es cierto? Sí. Que los estados se puedan endeudar. Entonces la regla de dos tercios está surgiendo efecto, y una discusión que uno ve en la convención, ustedes lo han reporteado con bastante detalle, es que hay una discusión hoy día en las comisiones que están diciendo no tiene mucho sentido que aprobemos informes por mayoría simple si después no están los dos tercios para llevarla a la discusión en el pleno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay una discusión también de eficiencia. ¿Por qué le piden mayoría simple en la comisión si va después a requerir dos tercios en el pleno y vas a estar discutiendo sobre todo las que mencionaba tu colega antes, 500 indicaciones en las comisiones de medio ambiente y derechos fundamentales? Entonces hagamos la pega bien en las comisiones para que después en el pleno se den las discusiones sustantivas sobre los temas donde sí hay consenso. Sí, te lo preguntaba porque finalmente hay como una demonización del dos tercios y aquí puede ser la evidencia de que demonizado no es... Lo que yo veo en los datos es que los dos tercios están cumpliendo su rol. Claro, alguna gente quiere que haya más acuerdo y que sea, no sé, 3/4, pero bueno, las reglas se fueron fijadas con dos tercios y se está cumpliendo la regla. Perfecto. Estamos conversando con Cristóbal Uneus, el socio director de Data Science de Ann Holster. Y respecto de este escáner constituyente, Cristóbal, ¿hubo algún dato, así como nos comentabas esto, de lo importante que ha sido el dos tercios y cómo ciertos convencionales se han ido moderando y yendo al centro? ¿Hay algún otro dato que a ti te haya llamado particularmente la atención y que digas, mira, esto no se veía venir? Sobre todo porque yo me acuerdo que cuando se hacía alusión a quienes íbamos a elegir en estas votaciones para que llegaran a la convención, se hablaba mucho de los independientes, ser independiente era como sexy, ya no los partidos políticos, en fin. ¿Qué ha pasado con ese perfil de convencional? ¿Cómo lo han visto? Es que hay de todo, hay muchos independientes, entonces hay que ser específico a qué independiente uno se está hablando. Estamos hablando de los independientes no neutrales, el grupo Nueva Constitución, estamos hablando de los independientes de movimientos sociales constituyentes. Aquí hay una gran heterogeneidad de... Pero también se puede decir, y no sé si la pregunta es válida, que aquí puede quedar en evidencia que es imposible que uno nunca sea tan independiente. Si al final uno, cuando tiene que matricularse con una iniciativa de esta envergadura, uno tiene que adoptar ciertas posiciones y ya después cada convencional verá si se va más hacia la derecha, si se va más hacia la izquierda, pero una independencia pensando así con un criterio 100% objetividad es un poco difícil. A ver, nosotros, como lo hemos visto en los datos, en Scanner, tanto en las votaciones y cómo aparecen en la prensa, lo que dicen en redes sociales, es que cada convencional se ordena en las votaciones de acuerdo a su posición ideológica, ¿no es cierto? Y en los partidos se entiende un poco más y en los independientes más fluido. Entonces yo no digo que no sean independientes en sí, pero yo creo que para alguien de afuera
no queda claro cuál es el contorno del espacio de movimiento del convencional. En un partido como RN, Bópoli, UDI, socialista, Partido Comunista, uno lo entiende más o menos porque lo ha visto durante mucho tiempo en el Congreso, pero de movimientos independientes nuevos que no tienen representación parlamentaria es más difícil y estamos descubriendo dónde está su espacio de movimiento. Algunos son más flexibles y otros no tanto. Mira, eso es un dato interesante también. Bien, Cristóbal, quiero agradecerte mucho la posibilidad de conversar con nosotros, de que nos hayas dado contexto, parámetros para este escáner constituyente. Me imagino que además en lo que viene tienen muchos trabajos que ya están en pleno desarrollo, que vamos a ir conociendo cuando estén finalizados. Siempre Así somos es. una buena alianza para trabajar esos temas en conjunto, y las recomendaciones aquí entren a pauta.cl, la nota está en portada con los datos que ustedes procesaron, cuáles son las posiciones ideológicas de los convencionales. Ahí está muy claramente especificado. Gracias por toda la información. Cuídate. Buena semana. Igualmente, gracias. Buena Chao, semana. Chao. Cristóbal.